Pero en la práctica, en la realidad, ¿cómo lo observaríamos? Bueno, sí, en la práctica y particularmente en la práctica profesional, por ejemplo, de un pedagogo, se nota cuando elabora su tesis, o su tesina, o cuando presenta un informe académico, o cuando elabora y presenta o da a conocer un ensayo, un artículo, o cuando expone una conferencia. La temática o la problemática que se aborda desde una perspectiva teórica. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso en la práctica? Se manifiesta en la investigación, en la docencia, en el trabajo profesional, en el discurso, en el comportamiento, en la actividad política, en las actividades sociales, en el seno de la familia, en la formación, en la educación. Ahí es donde se concreta el paradigma. De ahí que hay gente que incluso no tiene muy claro que se apoya en un paradigma determinado, no sabe incluso cómo se le denomina, cómo se le identifica, pero lo está haciendo desde una visión. Y por ejemplo, en educación, generalmente la educación se realiza desde una visión teórica. Por eso una investigación sin teoría es una investigación ciega. ¿A usted cree que actualmente los pedagogos estemos trabajando bajo algún esquema de paradigma? Por supuesto, claro que sí. Como bien se decía al inicio, soy también profesor de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Particularmente en el Colegio de Pedagogía, ahí imparto dos asignaturas, y en las dos asignaturas que tienen que ver con la investigación hemos comentado también en clase, ¿no? Actualmente, en el plano institucional, la pedagogía que se imparte, si bien se puede ubicar en esos tres niveles de la formación dentro de la educación superior, es decir, en la licenciatura y en el posgrado, que incluye la maestría y el doctorado, todavía no se puede hablar formalmente de una especialización, como en la medicina. Hay una medicina general y cada quien elige su propio camino, y entonces encontramos una gran variedad de especialidades en la medicina. No es el caso de la pedagogía. Sí existe la licenciatura, la maestría y el doctorado como carrera universitaria en distintas instituciones de nuestro país y fuera de nuestro país, a veces hasta con otro nombre, ¿no? Pero hasta donde yo sé no hay todavía especialidades. Yo soy de los que afirmo que no hay un solo perfil de formación del pedagogo, y durante la carrera cada estudiante como que va formando su propio perfil. Hay quien se interesa por la capacitación, o se interesa por la investigación, o por la historia de la educación, o por la filosofía de la educación, o por la psicología de la educación, etc. Entonces, como que cada quien va desarrollando su propio currículum, su propia especialidad. Y así como cada quien lo va desarrollando, pareciera que ciertas, digamos, orientaciones, ciertos caminos tienen que ver también con misiones. Y entonces hay grupos de alumnos, de estudiantes que se identifican más con el positivismo, por ejemplo, o hay alumnos que se identifican más con una visión crítica de la educación y tratan de hacer de la pedagogía la conciencia crítica de la educación. Entonces lo plantean desde posiciones críticas, entre ellas desde el materialismo dialéctico, por ejemplo, e histórico, o desde un paradigma. ¿Qué paradigma? El paradigma crítico dialéctico. Otros se identifican con el paradigma empírico analítico, de corte positivista. Otros se identifican con el paradigma interpretativo o hermenéutico. Entonces, claro, dentro de algunos paradigmas, como es el caso de la hermenéutica, también hay distintas direcciones, distintas modalidades, y también encontramos hermenéutica crítica, que entonces como que se hermana con un planteamiento crítico.
De ahí que en la práctica encontramos también distintas posiciones entre los pedagogos. La tecnología está cobrando un papel relevante. También podría ser un paradigma toda esta inclusión de las tecnologías al ámbito educativo, ¿verdad? Sí, si entendemos las nuevas tecnologías, las tecnologías avanzadas como medios, como recursos a los cuales puede también dirigirse el pedagogo, el profesional, para hacer el mejor uso posible de esas ayudas o de esa tecnología, ¿no? Y que puede favorecer mucho también los procesos educativos, e incluso puede favorecer cambios también en la misma educación. Hay quien afirma que también los cambios son inevitables en lo social y particularmente dentro de lo educativo. Y uno de los elementos que dan lugar a cambios significativos y que está dando lugar a cambios verdaderamente sorprendentes es la emergencia de las nuevas tecnologías, efectivamente. Sí. Se está dando como un proceso de cambio aparentemente imperceptible, pero se está dando un cambio en la misma educación, en las relaciones sociales, en los comportamientos derivados de la emergencia de las nuevas tecnologías. Y esto también ha sido motivo de reflexión por parte de investigadores, académicos e intelectuales acerca de los efectos que está teniendo estas mutaciones actuales, estas mutaciones sociológicas, históricas, y que van a tener una repercusión muy importante. Probablemente estemos en un proceso de transición que podría entenderse como el advenimiento, digamos, de nuevos cambios, y que en esos cambios un elemento que puede ser muy importante es justamente la emergencia de las nuevas tecnologías.